Esta noche en Mosaico Semanal les estaremos presentando una interesante reflexión y entrevista sobre la sexualización, la falta de conocimientos y abusos sobre estas actitudes humanas. Nuestro director del programa, licenciado J. Ramón Pichardo Arce, expondrá el tema y estará conversando con la licenciada Iliana Rodríguez, consejera de adolescentes, y la joven Gabriela Yoconda Castro Mendoza. Esta grabación que les vamos a presentar fue realizada en septiembre del año 2010 y debido al interés que se nos ha sugerido y al contenido del tema, les estaremos presentando nuevamente. Con ustedes, Mosaico Semanal. Mosaico Semanal. Un desarrollo cultural de valores y principios humanos. Un nuevo concepto de la comunicación en sus diferentes enfoques sociales, culturales, educativos, económicos, laborales y políticos, bajo la dirección del conocido conferencista internacional Jorge Ramón Pichardo Arce, hijo directo de Chinandega. Con ustedes, Mosaico Semanal. La reflexión de esta noche es interesante. Es una reflexión práctica que todo el mundo la conoce, pero que algunas personas no conocemos el valor total de esto y estamos tratando de avanzar en ello. ¿Qué es la sexualización? ¿Qué es la sexualidad? El sexo. ¿Qué significa? También el acoso sexual. Muchas personas creemos que la sexualidad es algo natural, a como lo ven los europeos, los norteamericanos y algunos sudamericanos, que no es un tabú el sexo en muchas partes del mundo. Es decir, el joven y el niño comienzan a ver las partes fundamentales del sexo para que ellos crezcan con una mentalidad bien clara, donde ellos puedan defender sus derechos y al mismo tiempo tengan la capacidad de saber lo bueno y lo malo que esto conlleva cuando pasa la resistencia de la personalidad. Cuando hablamos del sexo, estamos hablando de sexología, estamos hablando de la sexualización mundial, que se ha agravado últimamente con la globalización. Los niveles globales han traído, a través de los mecanismos de Internet, una serie de conceptos de relaciones internacionales que hacen que mucha gente, a través de estas redes, obtengan amistades y obtengan, digamos, esas interactuaciones con otros tipos de cultura, con jóvenes de otros tipos de cultura. Y estos chats o estos chateos que hacen la juventud, que es muy saludable, porque es saludable que los jóvenes se conozcan, es saludable que los jóvenes obtengan información de Internet que es valiosa, pero también estos niveles de modernización han traído hasta nuestras tierras la depravación. Es decir, han pasado la resistencia y los niveles de lo que podemos aguantar con nuestra cultura y nuestra educación. Y es ahí donde decimos de que nuestra cultura ha sido bombardeada con una intracultura y con una aculturización, es decir, diferentes culturas están bombardeando la cultura de nuestra forma criolla de ver las cosas, algunas veces un poco conservadoras. Padres de familia que todavía conservan la tradición de años atrás, donde las personas pues valen por sus, no solamente porque son personas, sino que valen por sus principios y su aspecto moral. Es decir, la proyección de un ser humano vale mucho frente a las demás personas. Y si perdemos el concepto moral y perdemos también la proyección que llevamos en la vida, entonces nosotros nos volvemos personas irresolutas, personas que perdemos el sentido claro de lo que queremos realizar en la vida. Y entonces vemos
que muchas personas se han aprovechado de estos niveles internacionales como la internet y han hecho negocios rotundos como herramientas, han visto al ser humano como instrumento, donde hay galerías de fotografías de jóvenes que las ponen, que muchas veces las toman las otras personas y sacan los rostros y ponen cosas indecorosas en la internet. Eso maltrata la integridad y maltrata también el país entero, porque si el nicaragüense entra en esta órbita y Nicaragua a través de internet está siendo manoseada y ultrajada en la parte de la inmoralidad, es el país el que recibe este maltrato. Y la gente piensa que todos los nicaragüenses son así. Y yo no creo eso. El nicaragüense ha sido respetuoso y ha mantenido una moral muy en alto. Es cierto que el joven se ha modernizado. Tiene todo el derecho de modernizarse la juventud. Tiene todo el derecho el joven de conocer la alta tecnología global. Ese es precisamente los cambios a los que hemos entrado. Si no hay cambios en el mundo, no podemos avanzar. Y yo invito a la juventud que mantengan siempre en alto, buscar cómo encontrar nuevos resortes para empujarse, buscando la modernización. Pero siempre y cuando sepamos cómo hacerlo, sin exponer nuestros principios, y que haya un respeto mutuo y recíproco con quienes tengamos que convocarnos. He ahí el caso de la internet, he ahí el caso de mucha gente que no tiene mucho cuidado. Entonces, la sexualidad y la sexualización, que ahora es galopante porque ahora es mundial, ahora todas las tecnologías vienen en un momento, en horas, en minutos, están aquí. Entonces estamos globalizados. Es como, algunas veces cuando esto se convierte en un problema serio, inmoral, es como una pandemia inmoral. Es como una enfermedad que está cruzando nuestras fronteras a través de las ondas, a través de las vías de internet. Y ahí tenemos los problemas para la familia, porque a veces la familia no se da cuenta qué es lo que su hijo está viendo en la internet o qué está viendo en la televisión. No está pendiente de su hijo, porque muchas veces el padre de familia no tiene tiempo ante la situación que cruzamos, ante la crisis que estamos cruzando, difícil económica, difícil moral, social, espiritual. Todos tenemos una gran crisis ahora. El papá se descuida. No es porque el padre quiera descuidarse, sino que está también pendiente de tantos problemas para alimentar a sus hijos. Y eso yo estoy de acuerdo con el pueblo nicaragüense. El padre tiene que ser responsable, y la madre. Y cuando hay madres que son papá y mamá, pues esas personas hay que rendirle el charro, como decimos, porque son mujeres que realmente son personas que no dejan morir a sus hijos y sacan adelante, incluso estudiando a su familia. Y precisamente queremos hablar un poquito, antes de que pasemos a esta entrevista interesante. Imagínense ustedes que, hablando del acoso sexual, en Nicaragua, el nicaragüense, por idiosincrasia y por antonomasia y por muchas razones, ha sido un hombre educado en el pasado. Si registramos la historia, el nicaragüense ha sido amable, hospitalario, noble. Incluso aquí venía mucha gente a trabajar y nadie le pedía ningún papel. Aquí comía mucho hermano centroamericano. Venía a cortar el algodón de todos los países de Centroamérica, casi aquí venía a convivir con nosotros y siempre le brindamos la mano a todos. Nunca dejamos por fuera a nuestros hermanos de Centroamérica. Y eso se llamaba un país noble, hospitalario, como era el nicaragüense y como lo sigue siendo el nicaragüense. Claro que tenemos gran necesidad ahora. Estamos ahogados y por eso es que muchas veces estamos perdiendo esta reducción del carácter. La gente anda un poco como malhumorada. Hemos perdido ese sentido del humanismo. ¿Por qué? Porque tenemos una gran crisis y una alta recesión. Mucha gente sin trabajo. Entonces, ahí es donde quiero llegar. Yo quisiera que la juventud y nuestra sociedad no confunda los modales sociales con el acoso sexual. Hay personas que en Nicaragua todavía continúan y mantienen la mística de los buenos modales. Y los buenos modales son cuando encontramos un joven que es caballeroso, es atento, es servicial. Y cuando un joven, una jovencita que tiene otro tipo de ideas y es un poco más libertina en sus principios de un joven de esta clase, piensa que este joven está en la luna o, como dicen ellos, está en los quintos aguacates. Entonces estos jovencitos sirven de risión porque son educados y siembran cultura.
Yo diría a las jovencitas que me estén escuchando que todavía hay jóvenes educados y que valen la pena. Entonces, cuando vemos este tipo de joven, los volvemos con indiferencia, los tratamos indiferentemente y creemos que no valen la pena. Pero cuando encontramos jóvenes que son altaneros, prepotentes y que usan el machismo definido, entonces como que parece que ahí hay sintonía. Y aunque le digan las cosas más terriblemente en el vocabulario soez, las personas lo oyen como música y se comunican a ese nivel. Y esas son las personas que dicen ustedes, qué terrible, ¿cómo es que ustedes pueden soportar eso? Pero no, estoy de acuerdo también con el joven actual. Hay momentos en que el joven retoma también ciertas comunicaciones que son importadas porque vienen a través de vía internet también, o por la televisión, o por medios de comunicación, las estamos recibiendo. Y agarramos palabras que no deberíamos de decirlas, pero la gente ya las aprendió. Y así tratamos ahora a la gente. Nos volvemos maleducados, altaneros y hasta vulgarescos. Yo creo que es hora de retomar un poco esta situación. Entonces, el acoso sexual se ve de esta manera en Nicaragua. Si un joven es galante, sea joven o un hombre maduro, es galante con las personas en la calle, le dice un adiós y es galante hasta para decir un adiós, la otra persona, si es femenina, cree que está enamorada. Y entonces comienzan a hablar mal de la persona. Si el hombre, teniendo una educación, una cultura diferente a la nuestra, viene acá y le da un beso en la mano a la persona cree que está súper enamorado de ella y simplemente son culturas de otros lugares que se están sembrando aquí y ni siquiera piensa en enamoramiento el hombre, pero la persona lo cree. Y entonces le llama, está enamorado y me está siguiendo. Lo perciben como acoso sexual. Cuando una persona queda viendo a otra persona en la calle, un hombre ve a una mujer, dice la mujer, me está desnudando con la mirada. Tal vez el hombre está mirando la belleza y la muchacha que está prejuiciada ya de tanta situación de comunicación negativa, ya piensa que todo el mundo la desnuda con la mirada. Y eso le llaman también acoso sexual. Pareciera que ya no vamos a poder ver a nadie. Pareciera que no vamos a poder conversar con nadie. Pareciera que estamos perdiendo la comunicación y que solamente vamos a entender de antipatía, de palabras groseras, de palabras vulgarescas para que comprendamos a las personas. Yo diría que no, que continuemos pensando que somos gente educada, como lo hacía la gente antes, que una mujer para conocer a un varón, ¿sabes lo que hacía? La estrategia que usaba una muchacha en aquella época. Dejaba caer un pañuelo para que el joven corriera a levantarlo y entregárselo y a entablar amistad con él. Hoy no. Hoy si una muchacha deja caer un pañuelo, el muchacho le dice, ve qué tonta, y se le cayó el pañuelo. En vez de salir, de correr a levantarlo, que hará gana. Y comenzamos a hablar. Ya no hay sutileza, no hay amor, no hay compasión, no hay simpatía, no hay esas cosas por el sexo opuesto. Ahora solo pensamos en el sexo, en esa forma sexológica de ver. El noviazgo ya no se ve como antes. Un noviazgo dulce, un noviazgo de relaciones interactuadas, de sentimientos puros, espirituales y también de algunas caricias, pero sanas y proporcionadas. Es decir, estamos cayendo a través de la modernización en una declive, en una pendiente. Nos estamos deshumanizando, que ya no creemos en los valores humanos, no creemos en los principios, hemos perdido hasta la fe. ¿Saben por qué? Porque nos estamos volviendo muy materialistas. El muchacho piensa que para casarse con una joven, tiene la joven que tener dinero y ser como él quiere, ojos verdes, ojos azules, elegante, con excelentes cosas. No es así, jovencito. Hay que ver primero la parte sutil de las personas, cómo actúan, sus actitudes humanas que son valiosas, su valor espiritual, porque uno va a convivir con esa persona para toda la vida. No piensen en convivir con una persona solamente por un rato y después hacerse de otra y otra y otra. No. Este mundo es para hacer hogar,
Recordemos que hay tantas cosas que nos están limitando, como las enfermedades terribles, terminales, como el SIDA, como muchas cosas que están de por medio, que tenemos que tener mucha sutileza hasta para saber con quién andamos. Pues yo diría que esta noche, hablando de la sexualización, de la sexualidad, del sexo, del acoso sexual, el papá y la mamá no deben de hacerle un tabú a los hijos que conozcan el sexo. Hay que enseñarles qué cosa es el sexo a sus hijos. Que el hijo no debe tener pena de conversar con su mamá y su papá. Deben de tener la comunicación fluida. La hija y el hijo deben tener confianza en sus padres. Platicar con ellos. Conversar como buenos amigos. Ser padres y amigos. Ser hijos y amigos de sus padres. Eso es importantísimo en esta vida ahora. Y ahí veremos cómo nacemos a la vida. Cómo haremos que nuestra vida se sienta que vale la pena vivirla 1000 veces. Es un placer para mí pues, estar en este programa, que tiene muy buena audiencia, como también saludo a los televidentes, a mi colegio, considero que es parte mío, y de todos los jóvenes que están ahí, porque el colegio sigue esforzándose por sacar a profesionales a la sociedad. Licenciada, ¿y qué opinión le merece usted con este plan global de Internet? ¿Es necesario que estemos actualizados nosotros mundialmente y que también nos pongamos a nivel de los países desarrollados con esas culturas? ¿O es importante que mantengamos la mística nuestra, que es conservar valores, desarrollar valores y principios que deben de ser soportados dentro de nuestras sociedades? ¿Qué piensa usted de esto? Bueno, tenemos algo muy importante llamado el mundo cambiante, pero nosotros no podemos ir de manera acelerada con los países desarrollados, tenemos que ir de manera pausada. Somos un país subdesarrollado que todavía no alcanzamos el desarrollo. Entonces, por lo tanto, nosotros como país subdesarrollado debemos mantener la mística y no entrar de lleno a las culturas de otros países. ¿El papá y la mamá actual se dan cuenta de lo que sus hijos están viendo en la televisión? No se dan cuenta porque hoy en día los papás y la mamá están muy ocupados, están muy saturados, los dos trabajan. Inclusive nosotros tenemos estadísticas de que el 30, el 40% de los jóvenes no viven con su mamá ni con su papá. Yo tengo un concepto muy personal. El desarrollo, la modernización del desarrollo, tanto intelectual como la parte comercial de estos sistemas globales, por supuesto que viene de los países poderosos. Así es. Pero también la depravación viene de ahí. Y eso es el problema que tenemos y que estamos afrontando los países subdesarrollados, donde la mística nuestra ha sido ser un poco conservadores con nuestros hijos. Y si la mística se rompe en un país como el nuestro, tan pobre, tan de escasos recursos económicos y al mismo tiempo con escasez mental de encontrar realidades más fuertes, donde podamos decir nosotros, bueno, y yo soy un joven o soy un viejo, un adolescente, ¿y qué me espera a mí? ¿Qué espera mi futuro? Yo creo que el futuro depende de cómo desarrollemos la educación primera, que es la base de la familia, y después el colegio, y después sus maestros, que no pueden ser papá. Aquí estamos confundidos, aquí creemos que el papá y la mamá es el profesor y la profesora también en el aula de clase. Ese es un gran error. Aquí tenemos un núcleo familiar desfasado, mas sin embargo, yo conozco maestros y conozco docentes de aulas de clase que hacen uso de este sentido humano y dan buenos consejos. Yo admiro a ese tipo de maestro que tiene ese cariño de educar y reeducar al joven. Es decir, educarlo para la vida y reeducarlo para la convivencia. Mire qué interesante. Entonces, licenciada, ¿cree usted que estas corrientes que nos están invadiendo a nosotros, esta internet que es la que está atrayendo el desarrollo y también está trayendo a través del desarrollo la depravación, ¿usted cree que podremos soportar a los países pobres? No
No podríamos soportar porque lo que se vendría a crear aquí es un desequilibrio en la familia. Se perderían los valores. Tendríamos jóvenes madres a temprana edad, donde nosotros estamos claros de que una niña de 14, 15 años no está preparada ni psicológica ni biológicamente para ser madre. Y sin embargo lo es. Y sin embargo lo es. ¿Qué trae esto? Trae el trastorno a la joven, de que ya la joven ya no se mide ante la sociedad de igual manera. Aunque nosotros digamos de que la persona es igual, ya no es igual, ya no se mira de la misma forma. Licenciada, miremos. Las violaciones están a la orden del día. El acoso sexual que se ha confundido. En Nicaragua está confundido el acoso como en parte de Centroamérica. Aquí vemos mal a una persona que galantea a una persona. ¿Qué piensa usted, licenciada? Bueno, una característica primordial de la persona humana es el ser social. Y nosotros no debemos olvidar que vivimos en sociedad. Entonces, el relacionarnos con alguien y decir adiós o que alguien le diga adiós, dentro del marco del respeto tenemos que contestar dentro del marco del respeto. Para mí, cuando se entra al abuso sexual, es cuando la persona ya quiere experimentar algo en la otra. Ese es el acoso verdadero sexual. ¿Y cómo se sabe, licenciada, que quiere experimentar eso en la otra cuando hay personas que son tímidas y cuando hablan con demasiada galantería de educación y de cultura, que más bien quedan en ridículo porque dicen, y este está desfasado, este está por los quintos aguacates, dice la muchacha, y apártate de él porque ese está viejo, es un viejuco. Entonces, ¿por qué? Porque el muchacho joven está hablando como educado. Entonces, es que digamos, la comunicación ha cambiado. No es la misma. Antes, y en Europa todavía se entiende que una dama, una jovencita, se le besa la mano. Pero si alguien le besa la mano aquí, acoso sexual. No, es bien delicado eso. Es la corriente cultural. Entonces yo quisiera que, ya que usted maneja adolescentes, ¿qué pasaría? Nosotros debemos de tener cuidado como adultos y como jóvenes también, de que dentro de lo que es la sexualidad comienza con la amistad, después se pasa al noviazgo, al matrimonio o a la relación de pareja. Entonces, cuando nosotros vamos cumpliendo toda esa etapa, nosotros vamos pasando por salud sexual, porque también debemos de tener presente lo que es la salud sexual, y dentro de la salud sexual está la comunicación. Y la higiene mental. Importante, y la higiene mental. Claro. Entonces, cuando nos salimos de estas etapas, ahí caemos nosotros al acoso sexual. Cuando caemos en estas etapas y queremos experimentar lo que yo experimenté en mi cuerpo, lo quiero experimentar en la otra persona. Y cuando eso lo induce también la parte femenina, ¿cómo se siente? Igual, no hay diferencia, y aquí la equidad de género es igual. En el ámbito sexual la equidad de género es igual. Entonces compartimos las ideas. Claro, y aquí también no debemos de venir que en tiempos de antes el hombre era el que galanteaba a la mujer. Hoy en día se ve que la mujer enamora al hombre y se está viendo ya como algo normal. Yo pienso de que eso es normal. Yo digo de que precisamente la atracción entre los jóvenes es normal y no debe ser un tabú el sexo. Amigos televidentes, estamos dialogando con la licenciada Indiana Rodríguez, consejera de la Consejería en Psicología para Adolescentes del Colegio Mercantil de Occidente. Una gran experiencia, ustedes están escuchándola. Y también tenemos aquí esta noche a una jovencita muy talentosa del colegio, en cultura avanzada, porque a ella le gusta leer, le gustan los clásicos. Es decir, una joven que también le gusta la poesía de Rubén Darío, la declama y le encantan los clásicos. Y yo pienso pues que Gabriela Yoconda Castro Mendoza es una exponente de la juventud de Chinandega. Gabriela Yoconda, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, bueno, primero que todo quiero agradecerle a ustedes la oportunidad de estar aquí y también agradecerle pues a la dirección del colegio que me tomó en cuenta para su programa. Bueno,
yo me encuentro bien esta noche y es un gusto estar aquí con ustedes. Gabriela, yo quisiera, quizás has estado escuchando el diálogo con la licenciada Rodríguez. Me parecería de que tu opinión sería muy valiosa como una joven de 16 años, por supuesto que todavía estás en un proceso de formación, pero que sí distingues ya lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cómo piensas tú la sexualización de lo que hemos hablado? Bueno, yo pienso que, como usted dice, ahora los medios de comunicación influyen mucho en lo que los jóvenes piensan acerca de su sexualidad. Sí. Y también creo que es muy importante lo que mencionaba la profesora, la consejera, que nosotros tenemos etapas y esas etapas hay que respetarlas. Los jóvenes no debemos saltarnos nuestras etapas. Yo pienso que cada etapa es linda y todas las etapas hay que vivirlas tal y como son. Y bueno, nosotros tenemos una etapa para el noviazgo, una etapa para la amistad, una etapa para nuestros compañeros de clase, y esas etapas tenemos que vivirlas con tranquilidad y disfrutarlas porque todas tienen cosas buenas. Gabriela, yo creo que tu respuesta es muy convincente de acuerdo a tus años de juventud, pero hay algo interesante. ¿Qué piensas tú de esto de la internet? Ahí están los televidentes viéndote, mira, ahí está la cámara. Bueno, yo pienso que el internet actualmente es un medio muy útil. Es un medio muy útil, pero también está que cómo las personas la utilizamos. Porque en el internet hay una gran cantidad de información. Y entonces la persona que se sienta ahí es la que lleva una determinada intención. Porque es cierto, sale mucha publicidad, pero nosotros tenemos la decisión. Nosotros decidimos qué ver y qué no ver dentro de la internet, sobre todo los jóvenes que lo usamos mucho. Nosotros podemos ver que a nuestros correos llegan anuncios, que llega mucha publicidad, pero somos nosotros los que damos el clic ahí, aceptar o no aceptar. Pero cuando tú estás sentada frente a esa pantalla y estás en un chat o lo que sea, como le llaman los jóvenes, ¿tú crees de que esa incitación entre un joven de una cultura diferente contigo aquí, tú en Nicaragua y un joven por lo menos en Asia, y tú estás hablando de que hay un noviazgo entre tú y él, vamos a suponer que así fuera, como hacen los jóvenes actuales? Entonces, y luego vienen las formas de que quieren que le envíe fotos y etcétera, y luego hay situaciones insostenibles. A mí me han comentado jóvenes que están decepcionados de la internet porque se abusan de los rostros de las personas y se están abusando de las fotografías de las personas. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, yo pienso que las personas deben tener cuidado acerca de la información que dan en internet, porque hay gente que es muy transparente en cuanto a eso, pone fotos cercanas de su rostro, pone su messenger, pone su correo electrónico, ¿vale? Hay gente que hasta te pone la contraseña en su correo, ahí pone su dirección, su teléfono, y eso personas malintencionadas, sobre todo con los jóvenes, lo pueden utilizar. Se han dado casos hasta de secuestro, para pornografía infantil, para trata de personas, y los jóvenes tenemos que tener cuidado con eso. Yo no digo que no utilicemos el internet, podemos utilizarlo y es una forma muy sana de comunicarnos con amigos a larga distancia, pero tenemos que estar conscientes de que no podemos aceptar a cualquier tipo de personas como contacto, de que no podemos ponernos a chatear con cualquier tipo de persona, y tenemos que ser responsables con nosotros mismos porque es nuestra seguridad la que está en riesgo. Claro que es hermoso que el mundo entero esté globalizado a través de la amistad, porque aquí son las amistades, pero ¿cómo sabemos que esta amistad es sana? ¿Cómo sabemos que esta amistad tiene buena intención con nosotros, con las personas, con los jóvenes, sobre todo entre los jovencitos que están chateándose? Entonces necesitamos que realmente tú dijiste algo muy interesante, la seguridad. Debe haber un nivel de seguridad de parte de internet. Y yo creo que han de estar luchando en eso. No crea que yo pienso que internet va a tener eso. Pero en este momento hay que tener prevención de nuestra vida. Es decir, yo creo de que a estas alturas prevenir es muy difícil, pero sí podemos tratar de hacerlo, porque hay personas que han sido engañadas. Conozco personas que bueno, se lucran de este sentido. Incluso yo conozco casos de personas que han sido estafadas. Sus cuentas de banco han sido totalmente vaciadas, sus tarjetas de crédito han sido clonadas y utilizadas para hacer gastos enormes.
empresas falsas que se ponen como que son parte de la banca y la bolsa nicaragüense, venden acciones falsas y luego la gente pierde todos sus ahorros, como es el caso del famoso Agave Azul. Creo que muchos lo escucharon, que incluso por internet hubo casos que compraron acciones y la gente terminó perdiendo todo. ¿Pero a qué se debe eso? A la irresponsabilidad de la misma persona que actúa. Licenciada Rodríguez, ¿qué piensa usted de eso? Bueno, nosotros somos un país bastante confiado. Nicaragua, esa es la palabra que yo le doy a mi país. Somos muy confiados. Nosotros vemos venir aquí a un extranjero, aquí entra tranquilo al país, se instala, pone su empresa y él lo que expresa es que la gente de Nicaragua es una persona afectiva, tranquila, me siento en confianza. Pero nosotros decir que vamos a ir a otro país, no vamos tranquilos. Pero sí, la gente del extranjero viene a Nicaragua porque nosotros somos muy confiados. Es cierto, nosotros somos muy amables, muy confiados, pero también tenemos que poner límites, porque todo tiene su límite. Nosotros como personas ponemos límites en nuestras relaciones con otros, porque no vamos a hacer lo mismo como país. Bien, amigos televidentes, ya casi finalizando esta interesante entrevista con estas dos personas que son de nuestra grata sociedad chinandegana, como es la licenciada Indiana Rodríguez, consejera en psicología de adolescentes del Colegio Mercantil de Occidente, con 8 años de experiencia, y la jovencita Gabriela Yoconda Castro Mendoza, de 16 años, del 5º año B de contabilidades de este centro. Yo quisiera, amigos televidentes, en la comodidad de su hogar, que usted y su familia, y comprendamos todos los nicaragüenses, que el sexo no debe ser un tabú ni tapárselo al joven. Para que el joven comprenda que su personalidad tiene que ser también de protección y de defensa, tiene que entender qué es lo bueno y lo malo de las cosas y enseñárselas. Pero si nosotros tapamos las cosas, muchas veces el joven por curiosidad va a entrar en ellas y le puede ir muy mal. Es importante no tapar el sol con un dedo. Pero más sin embargo, recordemos dos cosas importantes: la moral y los principios cristianos que debemos de poseer las personas para poder tener un desarrollo humano eficaz y exitoso en la vida. Licenciada, para despedirnos, ¿qué me le aconseja a usted a los jóvenes en la parte de la sexualidad que hemos hablado y esta sexualización que nos tiene atrofiados? Bueno, los jóvenes deben de saber de que si nosotros seguimos con la sexualización, esto marca al joven para toda la vida. Entonces, como Ministerio de Educación pretendemos tener a personas en salud mental sana, no queremos personas con trastornos. Uno de los principales trastornos de la sexualización es el embarazo en la joven. El embarazo en la joven te trae trastornos de intentos suicidas. Las jóvenes no aceptan el embarazo porque ya no están preparadas psicológicamente. Hay intentos de aborto. Hay problemas entre la madre y el feto al nacer porque la madre biológicamente todavía no está preparada, entre 14 y 15 años. Entonces, mis niñas lindas, como yo digo siempre en el colegio, a tomar los consejos. Porque si nosotros tomamos los consejos podemos avanzar de manera más recta. Sabemos que la vida no es un camino recto, es un camino que lleva diferentes curvas, pero que debemos de ir hacia lo mejor y llegar a la meta de la mejor manera posible. Bien, licenciada Rodríguez, también eso que hablaba usted de los embarazos precoces, los intentos de suicidio, los abortos premeditados, etcétera, 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 son un problema social y de la familia. Y eso provoca también una inestabilidad en los centros educativos, porque todo eso puede acumularse muchas veces dentro del sigilo del joven que no comenta lo que le está pasando. El joven muchas veces se queda con esa respuesta que él debe sacar, porque hay cosas que el joven no lo quiere comentar, ya sea por pena, porque no tiene el ambiente con su padre de una buena comunicación estrecha entre padre e hijo. Pues se ha perdido la comunicación, que el hijo debe tener una comunicación estrecha con sus padres, sería lo conveniente, pero se ha perdido, y entonces eso permite que exista un abuso de los extraños sobre nuestros jóvenes. Así que yo creo, ya licenciada, de que los colegios están haciendo una gran labor como la suya, y sé que muchos colegios lo están haciendo también,
sobre todo con la consejería. Y en este aspecto, Gabriela, ¿cómo piensa usted, ya para finalizar, un consejo para los jóvenes? Bueno, yo le digo a los jóvenes que si tienen alguna duda sobre sexualidad, sobre sus cambios, sobre su cuerpo en la etapa de la adolescencia, que recurran a sus padres para satisfacer esa curiosidad, porque no hay mejor consejero en primera instancia que los padres, porque ellos son nuestros guías y son los que nos enseñan el camino al bien y son los que nos ponen nuestros valores morales y son ellos los que principalmente tenemos que acudir. Que si está pasando algo, que si alguien te acosa, si hay algún abuso, es primero tus padres. En otra instancia están las consejerías de la escuela, recurrir a un adulto responsable y no dejarse guiar por lo que dicen los demás, por lo que dicen los amigos. Si en última instancia a tus padres se les hace difícil hablarte o consultarte, lean juntos un libro, pero un libro que sea certificado, que te vaya a dar educación veraz, libros de anatomía, educación sexual, no revistas que a veces son un poco desviadas, ni sitios de internet que a veces engañan a las personas. Hay que buscar información que sea científica, veraz y confiable. Sobre todo, Gabriela, para fortalecer ese principio que nos has dado, sobre todo educación sexual con higiene mental. Mente sana en cuerpo sano. Necesitamos mente sana en cuerpo sano. Buenas noches. Aquí Occidente.